Bueno, muy buenas noches. Empieza una nueva edición de 3356. Gabriel, buenas noches. Buenas noches a todos. Denise, buenas noches. Es un gusto reencontrarnos con ustedes. Hoy es el último viernes que salimos a las 10 de la noche. Recuérdenlo, porque el próximo viernes vamos a estar desde las 9 de la noche. Nos vemos a las 9. Pegaditos a el informativo de TNU. Sí. Arranca esta edición de 3356. Y les vamos a presentar el tema de esta noche. Desde el año 2008, en la educación primaria se incorporó la educación sexual como parte de la currícula. Y esto es muy interesante porque además, por primera vez en la historia del país, se incluye a la sexualidad como un derecho humano fundamental. Exactamente. Ahora también es un tema polémico y vamos a tratar de eso también acá hoy, porque está atravesado por creencias, por valores, por historias de vida. Y también aprovechamos para saludar y presentar a Mari Inés, que es la intérprete de lengua de señas que nos acompaña en el día de hoy. De alguna manera, la propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en educación inicial y primaria va a estar arriba de la mesa esta noche. Vamos al informe con el que presentamos el tema de hoy. La Organización Mundial de la Salud define la sexualidad como un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda su vida y que abarca múltiples elementos que perfilan su personalidad. En Uruguay, el marco jurídico garantiza el acceso universal a la educación sexual de todos los habitantes desde su ingreso al sistema de enseñanza formal, entendiéndolo como un derecho humano fundamental. La legislación asigna a los docentes y padres la responsabilidad compartida de brindar información sobre el tema, para que niños y niñas puedan formarse una opinión crítica que contribuya a su desarrollo. Desde 2006, el programa de educación inicial y primaria incluye contenidos de educación sexual, que se distribuyen a lo largo del ciclo escolar en las distintas áreas de enseñanza, desde los 3 a los 11 años de edad. A tales efectos, la temática también integra los programas de formación docente, a fin de capacitar a los educadores y brindarles herramientas para abordar el tema en el aula. Este año, el Consejo de Educación Inicial y Primaria lanzó un manual para tratar estos temas en las aulas, que ofrece a los docentes un marco conceptual y didáctico que sugiere actividades para trabajar en clase. El libro denominado Propuesta Didáctica para el Abordaje de la Educación Sexual en Educación Inicial y Primaria despertó distintas reacciones en la comunidad educativa, el espectro político y las organizaciones sociales. Padres organizados, legisladores y colectivos religiosos se manifestaron contrarios a la iniciativa, cuestionando algunos de sus contenidos en el entendido que contradicen sus creencias y valores. En este sentido, algunos interpretan que este tipo de materiales representan una intromisión a la intimidad de las familias y su derecho a decidir sobre la educación de sus hijos, cuestionando especialmente la incorporación de la política de género en el abordaje. En tanto, las organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que la publicación representa un nuevo avance en la agenda de derechos y fomentan su aplicación. La polémica reavivó la provocada el año pasado por otro material destinado a los docentes de secundaria para trabajar la diversidad sexual en clase, tema que también conmovió sensibilidades en la sociedad uruguaya. Quedó presentado el tema, señores. Este va a ser el asunto que vamos a abordar esta noche aquí en 3356. Sí, empezamos en el próximo bloque ya recibiendo a Diego Rossi, que es coordinador del programa de educación sexual, de educación inicial y primaria. Y hacemos también memoria, como siempre ya saben, pero empiecen a mandar sus comentarios, opiniones para @3356TNU. Hacemos una pausa y ya volvemos. Hoy, en 3356, analizamos qué educación sexual tienen nuestros niños y discutimos a quién le corresponde la tarea. Son las 10 de la noche y 6 minutos, señores.
Ya arrancamos esta edición de 3356. Denise, con nuestro primer invitado. Exactamente. Buenas noches, Diego Rossi. Estamos con Diego Rossi, que es maestro y es coordinador del programa de educación sexual, de educación inicial y primaria. Diego, la primera pregunta es que, bueno, ha causado mucho debate la propuesta, pero hay una cosa más grande que es el programa. Entonces empezamos preguntándote sobre el programa de educación sexual, sus lineamientos y cómo se inscribe la propuesta. ¿No? Bien. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Por la invitación. Tal vez una aclaración, yo soy el coordinador del programa de educación sexual de la ANEP, o sea, de la Administración Nacional de Educación Pública. El programa coordina las actividades de educación sexual que se desarrollan en los diversos subsistemas. Hay un programa en educación inicial y primaria, como tú planteaste, otro en educación secundaria, otro en educación técnico-profesional y otro en el Consejo de Formación en Educación. Como muy bien ustedes planteaban en la presentación, este es un programa de carácter nacional que ya lleva 10 años de implementado esta forma de trabajar los temas de educación sexual en el ámbito educativo. Y bueno, y este material que ustedes tienen sobre la mesa, al igual que estos otros que yo también les acerqué, son parte de los materiales que los distintos subsistemas han elaborado para trabajar, dirigido a los docentes para trabajar con los chicos, con sus alumnos, con la población objetivo de ese subsistema. No, este programa, como ustedes también lo planteaban, es un programa que desde sus inicios lo que trata de promover es que de estos temas se hablen tanto en el ámbito educativo como en la casa. Todos nosotros hemos transitado por la educación y por omisión o por algo explícito hemos recibido educación sexual. Nosotros siempre decimos que el no hablar de educación sexual, el no hablar de estos temas, es una forma de educarnos sexualmente. Defendemos que hablar de educación sexual es la forma más pertinente de trabajar estos temas, hablar de estos temas en forma franca. ¿Cómo la decisión obviamente se tomó ya hace 10 años atrás, como usted decía, desde 2008 se incorpora al programa la educación sexual y se le pretende además incorporar una perspectiva determinada? Para empezar, una definición que me parece que es interesante, que no sé siquiera si existía antes, ¿no? Esto de que la sexualidad es un derecho humano fundamental. Sí. ¿Esa perspectiva se tenía antes o se incorpora a partir de la incorporación de este programa en la educación pública? Bueno, entender que la educación sexual es un derecho humano no es una respuesta del programa, es un derecho que tienen nuestros niños y nuestras niñas y los adolescentes de recibir educación sexual. Es un derecho humano la existencia, la pertinencia de que estos temas se aborden en el ámbito educativo. Nosotros estamos cercenando un derecho si no brindamos, si no desarrollamos acciones que permitan a nuestros niños, a nuestros niños y nuestras niñas hablar de estos temas, abordar estos temas en el ámbito educativo, siempre respetando lo que cada familia piense, sienta y defienda. Nosotros acá, el programa de educación sexual, lo que la Administración de Educación Pública desarrolla en las aulas, no está sustituyendo lo que la familia enseña, está enriqueciendo lo que la familia trae, lo que cada uno de nosotros aprendió en nuestras casas. Seguimos defendiendo que la familia, por supuesto, es el primer elemento, es el primer ámbito en el cual nosotros aprendemos, pero también sabemos que hay situaciones en las cuales las familias no brindan determinadas informaciones y esto también es causa de muchas, de que nuestras niñas y nuestros niños crezcan con determinadas situaciones que generan
que impactan en el desarrollo saludable de su vida. Esto que usted está diciendo, y repasando rápidamente algunas de las cosas que se han dicho en estos años a partir de la incorporación de la educación sexual en el sistema educativo, me da la sensación de que no fue entendido, al menos así como usted lo ha planteado. Recuerdo algunas declaraciones de Sturla señalando que la escuela o el Estado no puede sustituir a la familia en materia de, por ejemplo, educación sexual, en el entendido que para Sturla, por ejemplo, este avance que había existido en la educación, incorporando la educación sexual, era eso, ¿no? Era como una pretensión de sustituir una cosa por la otra. No lo entendieron tal cual usted lo estaba explicando. Yo no puedo, no sé qué pensó Sturla en este tema. No estoy en su persona para saber qué es lo que pensó. Lo que el programa defiende y la Administración de Educación Pública defiende es que nosotros pertenecemos a un Estado laico. Y como Estado laico, nosotros debemos velar por los derechos de todas y de todos, no de lo que piensa una minoría, o lo que defiende una minoría o un sector de la población. Sí, un conjunto, un colectivo como determinado. Estado laico nosotros debemos el poder de este Estado está en las instituciones democráticas. Las instituciones democráticas designaron unas autoridades de la educación. Esas autoridades de la educación determinaron la existencia de un programa de educación sexual y como tal ese programa es para todos porque defiende los derechos de todas y de todos y no sustituye a la familia en la enseñanza, sino que enriquece aquellas cuestiones que no se trabajan o que no se hablan en la familia. Debemos tener presente que el no hablar de estos temas es causa de muchas situaciones que causan enfermedad, que causan diferencias entre las personas, que son causa de infinidad de cosas que van a tener consecuencia en el desarrollo de nosotros cuando seamos de los niños y de nosotros también. Nosotros tenemos vivencias que son acarreadas por el no hablar de estos temas en la infancia y en la adolescencia. Lo que pretendemos es que estos temas se aborden, se hablen en un ámbito franco, con una información científica actualizada, certera, ¿sí? Pero no violentando las creencias de nadie. Diego, vos dijiste ahora en derechos, ¿no? Que es una palabra fundamental en esa discusión, porque obviamente que la realidad con la llamada nueva agenda de derechos, la escuela va a empezar a recibir una nueva realidad, ¿no? Niños con dos mamás, con dos papás, con una prima trans, o sea, esas cosas van a pasar porque está habilitada por la ley, es una realidad, ¿no? Hoy mismo una serie de Disney va a presentar un niño que se descubre homosexual y todo el mundo está hablando de eso. La educación sexual, o sea, tu trabajo está como en una especie de frontera o como la línea de frente de una batalla que es del día a día, porque una cosa es aprobar en el Parlamento y todos dicen, bueno, está bien, ¿no? En democracia, no sé qué, pero la otra es que tu hijo, y creo que ese es el problema más grande, que entra en la casa de uno el cambio. ¿Ustedes ya esperaban que se iba a complicar un poco esa tarea con nuevos actores entrando en esa tarea? Es mucho más difícil educar ahora que antes, tal vez. Es mucho más difícil, es difícil. Cada época tiene sus desafíos. En realidad, lo que tú planteas es que es visible ahora. Claro. Pero la diversidad sexual
existe desde siempre, ¿no? O sea, estamos diciendo que es visible situaciones en las cuales los chicos pueden venir y decir, vivo con mis dos mamás. Sí, sí. No, Visible pero no y legal. solo es visible, sino que además, claro, No, se está restituyeron claro que, derechos. Bueno, Claro. está claro, digo, pero al restituirse derechos Exacto. se visibiliza. Digo, claro. por el tema de que aparecen ahora. Siempre claro. Exacto. estuvieron en ese, ahí lo que quería plantear y por eso hacía la acotación. En realidad, por supuesto, esta agenda de derechos, estas nuevas situaciones que se pueden dar en el cotidiano de la escuela, se dan, y nuestros docentes, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestros docentes tienen que estar formados en estos temas, formados para afrontar, para trabajar en el cotidiano de la escuela, ¿no? Y no es que abordemos cuestiones que son, porque tal vez en el imaginario, es decir, ahora con esta nueva propuesta de educación sexual vamos a abordar cuestiones que hacen a la sexualidad de nuestros niños, le vamos a enseñar cosas que lo van a adelantar en el inicio sexual. Esto lo venimos nosotros como país lo venimos desarrollando hace 10 años. 10 años que estamos en el cotidiano de la escuela, 10 años que estamos trabajando estos temas con los niños, con las niñas y con los adolescentes. Y lo que abordamos son cuestiones tan cotidianas como el respetar las distintas formas en cómo nos construimos como varones y como mujeres, en problematizar aquellos noviazgos que entendemos que son violentos, en problematizar las acciones cotidianas que tenemos tal vez en el ámbito educativo, y tal vez eso puede decirse que es lo revolucionario, es pensar cómo tenemos distintas formas de transitar nuestras sexualidades. Y tal vez no hablamos de genitalidades, solo esto, de vivir, de cómo transitamos nuestras sexualidades cada uno de nosotros, de plantear cuestiones que hacen a cómo nos comunicamos, a cómo nos vestimos, al tema de las distintas familias. A cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo. A cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo. Esas son las cuestiones que la educación sexual trabaja. ¿Vos decías una cosa? No habla con esto, no habla porque muchas veces se habla de cuestiones que a veces parece que erotizamos a los chicos. Claro. Tenemos que tener muy presente, muy claro, que la sexualidad de los niños y de las niñas no tiene absolutamente nada que ver con el ejercicio de la sexualidad en el mundo adulto. Si pensamos así, es porque nunca estuvimos en un ámbito educativo, nunca estuvimos frente a una clase. ¿Sí? Decías una cosa que es central. Tenemos que estar preparados para esos cambios, tenemos que tener un cuerpo docente que esté pronto y formado. Y acá hay un asunto central, yo lo he discutido con la academia, por ejemplo, en materia de derecho. Hoy falta una formación que tenga una perspectiva de género, que tenga una perspectiva en derechos humanos, que tenga una perspectiva sobre la diversidad. Faltan herramientas, por ejemplo, los abogados que se están formando hoy, los docentes que se están formando hoy. ¿Tienen esta perspectiva incluida en su formación? Sí, una de las características que tuvo este programa, con todos los defectos, pero también con todas las virtudes, es que es un programa que se estableció a nivel nacional en todo el sistema educativo, al mismo tiempo, en todos los ámbitos de la educación. Entonces nosotros desde el 2008, nuestros docentes tienen un seminario obligatorio de educación sexual. ¿Qué es poco? Bueno, sí, es poco, pero hoy en el contexto latinoamericano somos el único país que nuestros docentes han transitado por una formación en educación sexual cuando tienen que enfrentarse, cuando se reciben ya tienen una formación en educación sexual porque han pasado por un seminario. Y después nosotros tenemos formaciones
permanentes. El programa tiene formaciones permanentes. Y no solo el programa en coordinación con otros organismos del Estado, con InMujeres, con el área del MIDES, que bueno, va a venir el compañero Federico Graña, con todo el área que Federico dirige. Hemos trabajado con el Ministerio de Salud Pública, hemos trabajado con el Ministerio del Interior. Todos temas para construir, porque entendemos que esta construcción es una construcción de una política pública que no solo es prerrogativa del ámbito educativo, sino que todos tenemos que alinearnos en este tema. El mensaje será calma, entonces, a los padres. El mensaje es calma, el mensaje es calma. Nosotros lo que queremos es aportar, es construir con las familias. Lo que sí queremos es que de estos temas se hablen, porque entendemos que lo fundamental, lo más importante en la educación sexual es poner en palabras estos temas, es poner en palabras. Diego, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Se nos fue el tiempo. Tenemos que hacer una pausa para recibir a nuestros próximos invitados. Sí, como ya decía Diego, recibimos a Federico Graña y Joenir Sartú. Ya venimos. Volvemos con 33:56, son las 10:26 de la noche, ya con nuestros invitados. Gabriel. Federico Graña, gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias a ustedes por la invitación. Joenir Sartú, gracias también. Gracias a ustedes. Bueno, ustedes escuchaban parte de lo que proponíamos desde el comienzo, ya con el informe, después con nuestro primer invitado. Una primera reflexión más general sobre la importancia de haber incluido en el Uruguay la educación sexual en la educación. Y también una primera referencia a esta propuesta didáctica que aparece hace relativamente poco tiempo y vino como a revolucionar, ¿no? Los ámbitos educativos, pero también algunas otras áreas de la sociedad que discutió y debatió este asunto. Sí, y quisiera complementar tu pregunta con una televidente, Aurora Abad, que dice: antes era tabú hablar de sexualidad en los hogares y en las aulas. Me parece perfecto ir evolucionando este tema con responsabilidad. Federico. No, yo creo que sin lugar a dudas es correcto y es un avance el hablar de educación sexual en la educación. Y además, incluso, Diego lo decía recién, es un proceso que, bueno, este programa tiene más de 10 años. Antes también se hablaba en parte de educación sexual, en realidad desde una visión biologicista, y nada más, bueno, es donde uno se formó, cuando me tocó formar a mí, se hablaba del aparato reproductivo, y eso era... Era eso, ¿no? Eso era la sexualidad. Y en realidad yo creo que la sexualidad tiene que ver con la afectividad, tiene que ver con una cantidad de cosas que están todos los días cotidianamente en las aulas y me parece, como están en la vida, ¿no? Y me parece que es muy bueno y muy sano de que la educación tenga ese rol de tratar de, cuando digo contener, capaz que no es la mejor palabra, pero sí expresar o dejar que se expresen esos procesos de vida de cualquier adolescente y de cualquier niño o niña. Joenir. Bueno, no, yo primero creo positivo que se traten temas de sexualidad en la enseñanza, pero hay que tener clara una cosa, ¿no? Porque si no vamos a descubrir el dulce de leche. Toda sociedad tiene educación sexual. Depende del tipo de educación, pero toda sociedad imparte algún tipo de educación sexual, desde Arabia Saudita hasta Montevideo, Uruguay. Entonces, esto no es como si se hubiese incorporado, no había nada y ahora hay educación sexual. No, siempre se impartió algún tipo, Federico lo decía, sí, claro. Siempre se impartió algún tipo de educación sexual. El problema es que incluir la educación sexual no quiere decir cualquier cosa que se haga está bien. Tenemos que entrar a analizar qué tipo de educación sexual estamos introduciendo. Mi impresión es que
nosotros teníamos una educación sexual que estaba muy centrada en lo orgánico, que intentaba ser muy laica, en el sentido, en esa forma particular de la laicidad que tiene el Uruguay, que es que cuando un tema es polémico lo suprime de la enseñanza, sobre todo en la enseñanza primaria. Es decir, no lo introduce. Eso es lo que se hacía normalmente, lo que se hacía con la política, lo que se hacía con la religión, lo que se ha hecho siempre en el Uruguay cuando un tema es... Parece no ser razonable, de todas maneras, ¿no? Parece no ser lo más recomendable. Bueno, pero lo que pasa es que hay otras cosas también poco recomendables, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo estar de acuerdo en que se enseñe de política en la enseñanza, pero no puedo hacerla desde una perspectiva de un partido o de una visión filosófica. Tendría que dar pluralidad de visiones, ¿no? Sí. Es decir, hay dos formas de ser laico. Una es no hablemos del tema, entonces no hacemos proselitismo, o la otra es demos todos los puntos de vista. Y el problema que tiene esa guía es que no da todos los puntos de vista. En un tema sumamente polémico está absolutamente sesgado desde una perspectiva determinada. Nosotros venimos de un sistema de enseñanza que en la escuela pública era laico, en las escuelas privadas probablemente las que son de orientación religiosa tuviesen un signo ideológico determinado, y ahora lo estamos sustituyendo por otro signo. Es decir, desde la visión tradicional o conservadora sobre lo sexual, pasamos a otra visión, que no quiero abusar del tiempo, después en algún momento explicaré por qué estoy diciendo esto que digo. No, pero ya tiraste algunas cosas que vale la pena que Federico vaya incorporando también su análisis. La primera discrepancia con venir es que yo creo que la concepción biologicista no era por ser laico ni laica, tenía que ver con la acumulación académica sobre la temática de la sexualidad. Digo, uno ve los procesos históricos y realmente, como todo lo que sucedió, sobre todo finales del siglo XIX, inicio del XX, solo era la historia de la sensibilidad de Barrán. Hay un proceso muy concreto que tiene que ver con la higienización en alguna parte y con los procesos, como dice, de subordinación, y que está clarito que eso es así, ¿no? Ahí el poder médico, por decirlo de alguna manera, es uno de los que encasilla lo correcto y lo no correcto en una sociedad. Y eso obviamente permeó también el sistema educativo, porque nos guste o no, el sistema educativo lo que hace es reproducir más de una vez los que supuestamente son los consensos mayoritarios de una sociedad, ¿no? Digo, supuestamente. ¿Dónde se construyen esos consensos mayoritarios? Se construyen, por un lado, en estos temas, en el aporte científico, ¿no? En la investigación, en las áreas de avance de conocimiento. Y ahí es donde está esa discusión, ¿no? Esa es una. Y la otra discusión que también es una discusión política, ¿no? Sobre qué tipo de sociedad queremos, si es un tipo de sociedad que reconoce a todas las formas, ¿no? Por ejemplo, que cree, porque esto va más allá, yo creo que cada vez que hablamos de este tema, que estamos centrados en educación sexual, en realidad siempre aparece como un costado que vuelve a centrar en una minoría y no centra, por ejemplo, en esta propuesta didáctica que habla de todo, porque parece que molestara a veces de que se expresara o que se nombrara, se pusieran palabras la realidad de una minoría. Vos decías que se introduce una perspectiva que parece ser que es la que es una perspectiva hegemónica, ideológica. Es una perspectiva ideológica que es lo que se suele llamar ideología de género. Federico va a decir que es enfoque de género, yo sostengo que es ideología de género. A mí me gustaría una vez que me explicaras por qué es ideología de género. Porque es una visión, en la definición, en el uso del término ideología, en su sentido más técnico, si se quiere, es una visión que enmascara la realidad. ¿Por qué enmascara la realidad? Porque sí, porque describe de una manera la realidad que no es, que digamos, es la perspectiva de un punto de vista parcial, pero que no tiene... No, sí, tú haces la alegación de que es científico. Yo te digo, de los contenidos que están ahí, de científico tiene muy poco. Digo, de hecho, sobre el problema de la identidad sexual y de lo que significa la sexualidad humana, no sabemos nada. Así como sabemos muy poco de neurología, no sabemos casi nada. O sea que decir que hay verdades científicas sobre la sexualidad humana
es absolutamente una expresión de deseo. Pero decís que a ver si entendí bien, sobre identidades sexuales no sabemos, no conocemos. No sabemos de qué dependen las identidades sexuales, pero no es que no lo sé yo ni lo sabe Federico, no lo saben los neurólogos, los sexólogos, los que estudian. Se está investigando permanentemente, no sabemos qué factor, cuánto pesa lo genético, no sabemos cuánto pesa, en fin, cuestiones químicas, procesos químicos que ocurren en el cerebro. No sabemos definitivamente cómo se define la sexualidad de las personas. Entonces, cuando algo no se sabe, lo mejor es o bien callarse o bien dar todos los puntos de vista posibles. Y acá hay una versión reiterada permanentemente de que la sexualidad es producto de la cultura. Es decir, la identidad sexual se define por la cultura, por la sociedad. Yo creo que eso por eso digo que es una visión ideológica, porque hay muchísimas razones para pensar que la identidad sexual se define por razones, de repente, en parte biológicas, en parte culturales. No sabemos qué parte es cada cosa, no está claro, no hay pruebas terminantes sobre eso. Entonces, que un libro que va a ser usado como texto para enseñar a niños de edad escolar reitere una y otra vez que la identidad sexual es una construcción social y que incluso eventualmente, porque lo dice, el sexo es una construcción, o que hay ciertas perspectivas que dicen que el sexo es una construcción social, bueno, es una visión sesgada, porque estamos los que creemos que la cosa es difusa, están los que dicen que es plenamente biológico y que no hay nada que hacerle, que somos de tal o cual forma, que nuestra identidad está predeterminada por razones biológicas, y está también quienes creen, digo, para el otro lado, es decir, quienes creen que estos temas no deben tocarse en la infancia. Sí, está lo que creen que es una patología. Claro, quienes creen que las formas de sexualidad que no son las binarias, hombre-mujer, son patológicas, en fin. Pero acá yo quería solo poner una reflexión. Esos puntos de vista no están en esa guía. Sí, una reflexión es que hay un niño de por medio, ¿no? En toda esa propuesta. Por ejemplo, un niño que estaba pensando, y hablamos con Diego, que llega a una escuela y que tiene 2 mamás. También es importante que los demás estén educados para entender eso de una forma la más tranquila. O sea, está muy bien. Puede ser sesgado, pero esa pequeña parte o grande existe pero también. El respeto a la diversidad. ¿Cómo reflejar eso? El respeto a la diversidad. Yo creo que hay una cosa que tenemos que ponernos de acuerdo. Una cosa es que uno en la escuela, yo creo que en esto sí podemos coincidir todos, que en la escuela se debe enseñar a respetar todas las formas de expresión de la sexualidad, las que no sean, hay algunas que están prohibidas, ¿tá? Digamos, hay manifestaciones de la sexualidad que la sociedad decide no admitirlas. Bueno, bien. Me refiero a la pedofilia, me refiero a las cuestiones que son contra la voluntad de uno. Esas cosas parece que hay acuerdo, estamos todos de acuerdo en prohibirlas. Ahora, una cosa es el respeto a la identidad, que yo te diga, bueno, mira, tú tenés 2 mamás, 2 papás, o sos así o asá, o vivís con fulanito, y respetar eso, o tenés, no te gusta, a pesar de que sos varón, no te gusta jugar a la pelota y te gusta jugar a las muñecas, o te gusta vestirte así o asá. Me parece que esas cosas, basta con enseñar a respetar. Ahora, si eso no hace necesario decir que tu identidad sexual es una construcción social, porque eso no es cierto. Vamos a pasarle la palabra a Federico. Me explico, uno puede respetar sin partir de ideología que está detrás. Igual yo agradezco. Igual no me contestaste que si es una ideología de género, por qué es, y voy a decir por qué desde mi opinión, ¿no? Digo, cuando uno me conteste, no siento que la respuesta haya sido. Hay 3 o 4 cosas que me parece que no, yo digo para hacer como un paralelismo con otros campos de la vida, ¿no? Hagámoslo uno podría decir en esta postura que vos te parás, nos podríamos parar en que en realidad no sabemos nada de nada, ¿no? Porque en realidad no existen verdades absolutas y si alguien ha aprendido en todos estos procesos históricos, las verdades... ¿Me dejas está bien. culminar? Gracias. En realidad, las verdades son verdades momentáneas, que son las que la sociedad toda, los esfuerzos académicos, en realidad en un momento llegan a un criterio de verdad, ¿no? Porque hace
500 años, ¿no? Está bien, pero empezaste hablando de verdades científicas. Empezaste hablando de verdades científicas. Entonces, sé coherente, Federico. O venir. Yo, me sacás la ciencia y después me salís diciendo que todo es relativo. No te estoy diciendo que todo es relativo, venir. Y yo lo que te estoy pidiendo, y lo que te estoy pidiendo esta vez es que de la misma manera de que yo te dejé explayarte durante minutos, y les pido a ustedes, por favor, que me ayuden en eso, porque yo traté de respetar, te pido que me... No te estoy avasallando, habla tranquilo. Dale, Federico. Yo no voy a decir nada. Venir, la mejor, digo, no me estoy victimizando. ¿Y cómo vas a pedir ayuda? ¿Qué ayuda vas a precisar? No, está bien. Nuestro rol en todo caso es distribuir el tiempo. Es nuestro rol. No precisas ayuda de nadie. Que no lo has hecho. Dale, Federico. Sigo. Primero, cuando yo digo que es relativa, también la verdad científica es relativa en un momento histórico determinado. Desde ese punto, no digo que cualquier verdad es cualquier cosa, porque yo no creo en el relativismo, ¿no? Entonces, no creo que todo el mundo tenga verdad, ¿no? Cuando digo que esto es muy claro y muy concreto. Yo no creo en versiones que dicen que alguien, por ejemplo, no tiene derecho a vivir y a expresarse en cualquier ámbito. Eso yo no creo, ¿no? Y a eso lo combato. Segundo punto, diciendo a lo central, cuando decía sobre el tema de la ideología de género, que supuestamente es sesgada y no describe, en todo caso, y en algún momento, en algunos otros debates, en la vuelta en realidad existe lo que claramente desnuda la perspectiva de género, que existe una ideología que ocultó o patologizó a una cantidad de personas y que también, del punto de vista de lo cultural y del proceso cultural, hay un esperado o un deseado de una sociedad que supuestamente cada sujeto, cada persona, hay un deseado, ¿no? Que fue cambiando y va cambiando, ¿no? Década tras década, ¿no? Antes las mujeres, ¿no? Uno podría decir, bueno, no tenían derecho a votar, uno ve las discusiones y son muy paradigmáticas, ¿no? Cuando uno ve las discusiones que permitían el ingreso en el Parlamento, ¿no? Y la primera vez que votaran las mujeres, ¿no? De ser elegidas y de poder elegir, uno ve ciertos comentarios y son casi muy similares a los comentarios, no de la discusión de ahora, sino de la primera discusión cuando se discutió el tema de la cuota, ¿no? De que las mujeres tienen un proceso que es que, bueno, ellas están como que predestinadas, muchas de ellas, ¿no? Solamente a que su desarrollo no está, que en realidad solamente a cuidar niños, ¿no? Toda esa visión de el varón proveedor y de la mujer que es la responsable del cuidado. Bueno, eso también hay que trabajarlo, porque después es muy triste ver cómo se levantan otras voces diciendo, bueno, ¿qué hacemos frente a la violencia basada en género, ¿no? Cada vez que tenemos alguna situación. Y lo que tenemos que hacer es educar. Y entre las cosas que tenemos que hacer es que no existe un predeterminado. No hay varones dueños de las mujeres. No existe, ese proceso no existe. No hay formas, son incorrectas ciertas formas de relacionamiento que en realidad someten a otras personas, ¿no? Cuando esto lo hablaba muy bien Diego sobre la violencia basada en el noviazgo, que uno podría hablar de la violencia en el noviazgo de los gurises, y bueno, está bueno educar a que no tiene uno por qué responder a ciertas cosas, de que existen espacios de cada uno, ¿no? en cualquier relación. Yo creo que cuando hablamos o tratamos de educar en sexualidad de una forma muy amplia, de vuelta, ¿no? Que no vaya más, solo esté centrado en lo biológico, ¿no? Cuando digo esto de un aparato reproductivo y en ese hecho, en realidad estamos educando también sobre esos temas. En realidad estamos previniendo situaciones de violencia que hay casos extremos que se dan, pero hay otras pautas, una cantidad de pautas culturales que sí existen y que son cotidianas, y alguna gente habla a veces de los micromachismos, ¿no? Y que las mujeres podrían contar muchísimo de eso. Voy a pedir ayuda yo ahora para poder hablar alguna vez, porque si no, esto es larguísimo. No, pero me interesa particularmente un concepto que introdujiste en tu intervención anterior, que a mí, debo reconocer que me remueve. Yo creo que todas nuestras identidades, todas las que construimos, como varones, como mujeres, como actores, como hijos, son construcciones sociales. Y eso, yo qué sé, yo lo aprendí en la facultad, en teoría 1, en sociología. ¿De verdad crees que no hay construcciones en materia de identidades sexuales? Yo creo que el hecho de producir espermatozoides no es un factor cultural, y el hecho de producir óvulos no es un factor cultural. No fue construido socialmente, eso es un hecho biológico. Y creo que eso genera ciertas diferencias de todo tipo. No sabemos todavía
cuántas de las diferencias que caracterizan a la mayoría de los hombres con respecto a la mayoría de las mujeres dependen de lo biológico y cuántas son culturales. Yo no creo que haya absolutos en eso. Sin duda, creo que las formas en que se expresa la sexualidad masculina o femenina en cada sociedad está incidida por factores culturales, ¿no? Digo, es cierto que no es lo mismo un hombre aquí que en la India, yo qué sé, pero creo que hay factores... Ni aquí que aquí hace 50 años. Sí, seguramente, claro. Pero quiero decir, pero hay ciertas cosas que son constantes. En todas las sociedades, en todas las culturas, hay ciertas cosas que son constantes y que parecería estar relacionados con ciertos factores biológicos. Si la especie está hecha con factores biológicos, como toda la vida, toda la vida sobre la Tierra tiene factores biológicos que son determinantes. Yo con esto digo, acá, yo estaba escuchando a Federico, hablamos de tantas cosas, de las cuotas, de esto, del otro. Yo me voy a concentrar en el tema de la guía y en el tema de la educación sexual en las escuelas. Yo creo que la escuela trata con niños. Los niños son seres muy vulnerables desde todo punto de vista. ¿Por qué? Bueno, porque carecen de los elementos de la información y de la experiencia para poder defenderse de muchas cosas. Tienden a creer que lo que los adultos les dicen es verdad. Queremos que sea así porque se supone que los estamos cuidando. Entonces cuando le decís, mirá, no te tires desde un sexto piso, querés que te crea porque si no es peligroso. Bueno, entonces, como son tan vulnerables, hay que ser cuidadoso con el tipo de información que se le transmite. Y acá me parece que es muy importante saber que yo coincido con las críticas que dicen que los niños estaban, es decir, la enseñanza estaba muy omisa con respecto a ciertos aspectos de la sexualidad. Se daba información sobre lo biológico cuando se daba y otros aspectos no se hablaban. Ahora, me parece que si decidimos incorporar otros elementos a la educación sobre sexualidad, es importante que transmitamos con sinceridad nuestros saberes y nuestras dudas. Y la sinceridad empieza por admitir que esta filosofía o esta visión ideológica, por cuanto traduce una determinada posición, una determinada esfera de intereses sobre el tema de la sexualidad, y los enmascara, por eso es ideología, no es realmente pluralista, no es realmente amplio. Afirma como verdades científicas cosas que no lo son. Yo soy muy escéptico sobre las verdades científicas. Entre la rigidez de la supuesta verdad científica y la pluralidad de las distintas visiones ideológicas, prefiero transmitir la pluralidad. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesita saber el niño? ¿Sí? Primera cosa, que tiene que respetar las formas de vida de los demás. Ahora, cuando yo veo que en esta guía se habla de deconstruir la identidad de género que trae o que ya está formando el niño, deconstruir en el sentido, vamos a ser claros, no quiere decir romper. Desarmar. Quiere decir desarmar, claro, para ver cómo está Mm. hecha. Bueno, yo digo que a un niño no se le debe deconstruir la identidad que tiene, en lo que sea que lo tenga. No es la función de la escuela de construirle su escala de valores, porque de alguna manera la ha ido formando en base al medio en el que está. Y no es la función de la escuela de construirle su identidad sexual, Federico, porque es generarle unas incertidumbres que pueden ser muy dañosas. con respecto a esto último. No, yo creo que yo esto ya lo había discutido un poco con Enid en otro ámbito. Tampoco, a ver, de construir en Derrida es de tratar de buscar cuáles son las razones que explican un proceso. En ningún momento es que van a agarrar un niño y una niña para tratar de deconstruir cuál es su expresión de género, porque también a veces hay una confusión del punto de vista del lenguaje, que yo sé que de vuelta son terminologías que algunas son nuevas y no son tan nuevas, tienen 20 años, pero en realidad no es lo mismo género que identidad de género que expresión de género.
¿no? Ni tampoco es lo mismo orientación sexual. Entonces, cuando uno habla de estos temas, está bueno por lo menos tratar de saber que los conceptos son distintos, ¿no? Una identidad de género, en realidad, siendo muy concreto y muy claro, es alguien nace con un sexo biológico y habita un género distinto. Entonces, ahí estamos hablando del concepto de identidad de género. Cuando hablamos de género es, en realidad, si nos comportamos de forma masculina o femenina, es el género que adoptamos, que la gran mayoría de las veces, enorme, ¿no? Una gran mayoría, es el mismo que el sexo biológico. ¿Sabe? La identidad de género tiene que ver con las identidades, por decirlo de una manera, trans, por llamarlo de alguna manera. Y después, el otro es la expresión de género, que es, yo siempre lo digo en forma chiste, en broma, por ejemplo, yo soy un varón gay. Pero en realidad, para darse cuenta de que soy varón, lo tengo que confirmar yo. Pero igual a mí me leen. Cuando digo que me leen, mi cuerpo es leído. Si me muevo de una manera, si no me muevo de tal manera, cómo me expreso. Bueno, y la gente puede decir, yo sospecho, y eso está vinculado a la expresión de género, ¿no? Y entonces hay hombres supuestamente más masculinos y hombres supuestamente menos femeninos. Yo siempre pongo el caso de un guricito italiano que no era un gurí gay, ¿no? Y que llega al suicidio, ¿no? En el proceso escolar. El hecho era porque era el gurí, el caso es muy conocido, el gurí del pantalón fucsia, ¿no? En realidad era un chiquilín que iba con pantalón fucsia, y como iba con pantalón fucsia, todo su entorno escolar, lo que creía o lo que le mandataba era que tenía que ser gay, porque iba con pantalón fucsia. Y obviamente eso generó otro tipo de conflicto con el chiquilín, porque el chiquilín no tenía esa orientación sexual, ¿no? Y la forma... ¿Le gustaba el pantalón fucsia? Entonces, cuando hablamos de expresión de género o cuando hablamos de la desconstrucción, no hablamos de a que el niño le van a hacer un proceso. Lo que decimos es, en ese proceso, o lo que se dice en ese documento, o lo que uno puede interpretar de ese documento, pues son dos cosas distintas, ¿no? Hay una cosa de lo que dice y otra es lo que uno puede interpretar del documento y es válido. Entonces, en ese proceso, lo que se dice es, bueno, hay formas que en realidad son pura ideología, y ahí hay sí pura ideología, la que determina de que el nene obligatoriamente juega con carrito y la nena obligatoriamente juega con muñecas, y que tiene que ver con un proceso concreto, que es de vuelta a lo que hablábamos hoy, el rol permanente de la mujer en el cuidado, ¿no? También, ¿no?, en la imitación de ese proceso es el juego de los bebés y las bebés, ¿no? Entonces, en ese proceso, el no darse cuenta que eso existe, en realidad sí es negar un acumulado de un montón de estudios, de un montón de gente que estudia esto. A mí me gustaría que en este debate haya una cantidad de sexólogos, hay una cantidad de gente que ha acumulado muchísimo y que realmente se invitara a esa gente a discutir en ese proceso, ¿no? Porque, a ver, uno se acerca a esto, en mi caso, de la experiencia personal y de leer y avanzar, pero no soy un especialista en este tema. Pero está claro que desde una perspectiva de derechos de los niños y de las niñas, en realidad, tienen que saber la verdad. Y la verdad es que existe una amplia diversidad de personas y además la verdad es de que no está determinado, ¿no?, cuál es su destino en una cantidad de temas vinculado a... No determina si es un gran varón, por decirlo de una manera, si, por ejemplo, le gusta cuidar a sus hijos y a sus hijas en el futuro, ¿no? Eso no le quita la masculinidad de arriba de la mesa. Sí, yo digo, hay cosas que pueden sonar bien dichas así en forma abstracta. Ahora, cuando nosotros sustituimos, yo no tengo dudas de que obligar a los niños varones a jugar a la pelota y a las niñas mujeres a jugar a las muñecas es un acto de esas cosas que se hacían, de decirle, ¿qué haces jugando con una muñeca? Me parece que es una violencia. Una violencia. Pero cuando uno ve ese manual, se encuentra que los niños tienen que tener para disfrazarse, pero se le indica al docente que no puede haber disfraces estereotipados. Entonces no puede haber trajes de superhéroes ni trajes de princesas. Cosa que me sorprende, porque ¿por qué el niño no va a poder querer, niño o niña no va a poder querer jugar al superhéroe o a la princesa? Es decir, pretendiendo superar una forma de prepotencia sobre los niños, se crea otra forma de prepotencia. Después, se aconseja al docente, cuando un niño insiste en jugar en lo que el manual considera estereotipado, ¿vale? Es decir, si un varón insiste en jugar a la pelota a pesar de que tiene muchas muñecas a su disposición, aconseja al maestro preguntarle al niño, a ver, ¿por qué juega eso? Y sugerirle que juegue otra cosa.
Entonces estamos exactamente igual que cuando la mamá le decía, ¿qué haces, maricón, jugando con la muñeca? La mamá o el vecinito, ¿no? O ¿qué haces con el pantalón fucsia? Si el niño tiene que dar explicaciones de por qué juega la pelota o por qué se quiere vivir de vestido de superhéroe o de princesa, estamos violentando su libertad. Yo creo que las identidades en todos los planos tienen muchos componentes que son innatos, que son en todos los sentidos, ¿no? Es decir, hay niños que nacen con habilidad para la música, otros nacen dotados para el fútbol. Y bueno, unos salen con ganas de jugar a esto y creo que con la identidad sexual también pasa eso. Hay cosas, realmente, creo que aún en los cálculos más abiertos, aproximadamente el 90% de las personas son heterosexuales, terminan siendo heterosexuales. Creo que la filosofía de ese, o el espíritu de ese manual, es que eso se produce porque la sociedad los lleva a ser heterosexuales. Creo que, déjenme terminar esta idea, porque creo que eso es un presupuesto equivocado. Es decir, la idea de que hay que cuestionarle por qué ese niño viene desde chico con una determinada identidad o expresión de género, me parece que es un acto de violencia, tanto como prohibirle hacer lo que era típico del sexo opuesto. Saltó Federico con esa afirmación última. No, realmente, además, incluso va con tu argumento central sobre lo innato, que también uno podría decir si es innato o no, también, como vos decías, está en discusión. A ver, frente a que la existencia de operativos, no, porque en ningún momento, y eso sí es tergiversar el documento, en ningún momento plantea lo que vos decís de que la homosexualidad, poco más, que puede educarse en homosexualidad. Porque lo que, y bueno, estás diciendo de que en realidad todo el mundo es heterosexual porque el documento ahí lo dice. Y no dice eso en ningún momento el documento. Entonces, en realidad, en ese concepto, es como muy loco creer, y pongámosle que sea hasta correcto, que no es correcto, ¿no? Es imposible que eso suceda. Porque más aparato ideológico que el 90% de la población sobre una minoría, es imposible que hubiera desaparecido si fuera culturalmente, ¿no? Claro. Eso hubiera desaparecido. Obviamente que la orientación sexual no es algo que está determinado desde el punto de vista cultural. Nadie decide un día al otro qué orientación tiene. Pero volvamos al centro, que es la educación sexual, y que no tiene que ver, porque eso es lo que yo siempre, cuando discutimos este tema, volvemos a hablar siempre al tema de identidad de género, volvemos siempre a hablar de orientación sexual. Y yo creo que lo que sucede, en realidad, en este proceso es que hay distintas reacciones con este tipo, ¿no? de temas, ¿no? Hay una reacción de un grupo de gente que siempre ha estado en contra de la mera existencia de personas que tienen una orientación sexual distinta, desde una visión del pecado, desde una visión que obviamente Venir no está en esa visión, y también quiero ser claro que cuando hablo esto, yo no creo que Venir esté en esa visión. Y después hay otro sector de personas que en realidad tienen un discurso que reconocen la necesidad de respetar la diversidad, que reconocen, o algunos hasta han acompañado discursivamente la aprobación de algunas normas que en realidad lo que hace es reconocer derechos de las personas, pero en el momento en que, lo decía hoy Denise, cuando pasa del dicho al hecho, ¿no? Cuando es ir al espacio público, cuando eso se presenta al lado mío, bueno, ahí parece que aquello que en algún momento decía Real de Azúa del impulso isofreno, hay una parte de la sociedad que sí le molesta, ¿no? Que realmente cuando alguien se expresa en palabras, cuando en realidad el espacio público es vivido de la misma normalidad o naturalidad que otras personas, emergen determinados no, es hasta acá. Este es el límite. Tengo 30 segundos para cada uno nomás. Bueno, no, yo quiero decir que voy a citar un párrafo muy breve de este trabajo que dice: la sexualidad es una construcción social. Se aprende y produce a partir de las instituciones de pertenencia, socialización y referencia, tales como la familia, la escuela, los medios de comunicación, el Estado. O sea, la sexualidad es una construcción social. A mí me parece que esa es la premisa. Entonces, yo estoy de acuerdo en que la identidad sexual de una persona no va a cambiar por lo que le digan en la escuela. Tampoco cambiaba antes cuando le decían tenés que ser machito, tenés que ser femenina.
no cambiaba, hacía que el niño sufriera, el que tenía una inclinación distinta sufriera. Si ahora se le fuerza a que tienen que desempeñar roles distintos o actividades distintas a las que espontáneamente el niño quiere hacer, va a sufrir también. Y la idea que dice Federico de que no está la idea de que se puede cambiar la sexualidad a través de la educación. Bueno, este párrafo lo desmiente. La sexualidad es una construcción social, se aprende en la escuela, bla, bla. Bueno, creo que sí hay una intención de incidir a través de la escuela en la forma en que el niño define su sexualidad y de incidir de una forma que también es violatoria de la libertad. Últimos 30 segundos, Federico. De vuelta, el párrafo que elige no habla del tema que supuestamente argumenta. El tema de la sexualidad es una construcción social, es más que claro, y además social es amplio, y estamos hablando, de vuelta, reducir sexualidad al aparato genital de las personas y a lo reproductivo y no a la afectividad. Y a cómo y cuando hablo de la afectividad no hablo de lo erótico ni siquiera, porque es mucho más amplio la sexualidad. Hay un montón de acumulados sobre qué es, y a mí realmente me parece, y que va más allá de lo erótico, ¿no? Hay una reducción de la sexualidad, parece que fuera solo a lo erótico, y cuando hablo de lo erótico es peor aún, ¿no? En realidad el acto sexual. Entonces, y de vuelta, esto es como para girar en torno de otras, yo ya a veces me canso de repetirlo, pero de vuelta giramos en torno hablamos de vuelta de orientación sexual y hablamos de identidad de género y mezclamos los términos. Pero es claro que sí, claro, que es sexualidad, una... A ver, claro. Es claro que sí, bueno... Sexualidad es muy amplio. No, eso para vos. Hay una cantidad de manuales académicos que dicen algo distinto. O sea, sí, en realidad yo tengo que creerle, ¿no? A venir Sartú, porque dice una cosa frente a todos los... No, pero no es enojarse. Si quisieran hablar de los roles de género, tendrían que haber dicho roles de género. Sí, lo dice más adelante. No, al decir sexualidad es muy amplio. A ver, comprende todo. Les agradecemos mucho que hayan venido. Y sí, siempre nos pasa lo mismo. Cuando se pone interesante tenemos que cortarnos. Exactamente. Bueno, en el próximo programa hablamos de discapacidad, integración, inclusión en varios ámbitos. Exactamente. Federico, Enir, gracias por haber estado esta noche. Hasta luego. Nos vamos, Denise. Nos vamos. Hasta el viernes que viene. Chao, chao.